Temblaba frente a una iglesia, sola bajo la lluvia, hasta que un auto elegante se detuvo justo donde ella estaba. Suscríbete al canal y deja tu like en este video para seguir viendo. La noche se descosía en una furia de viento y lluvia. Gotas gruesas golpeaban los ventanales de la limusina, distorsionando las luces de la ciudad en un caleidoscopio borroso. Dentro, Arturo Silva, envuelto en el silencio acolchado del lujo, contemplaba el caos exterior. Su rostro, habitualmente una máscara de seriedad y control, reflejaba la fatiga de otro día largo, otro día idéntico a tantos otros. La riqueza que había amasado con ferocidad y disciplina lo rodeaba, pero no lograba llenar el vasto vacío que sentía en su interior. Su vida era una sucesión de reuniones, cifras, acuerdos, un éxito rotundo en el mundo de los negocios, un fracaso silencioso en el ámbito personal. La limusina se detuvo suavemente. «Hemos llegado, señor», anunció el chofer. Arturo asintió, ajustándose el abrigo. Había asistido a una cena benéfica, uno de esos eventos sociales a los que sentía la obligación de ir, aunque siempre se sentía como un extraño, observando la interacción superficial de los demás desde la periferia de su propia soledad. Bajó del vehículo bajo el aguacero, sintiendo el frío húmedo calar sus huesos a pesar de la calidad de su ropa. El evento se había celebrado en un edificio adyacente a una antigua iglesia, una construcción imponente de piedra oscura que se alzaba contra el cielo tormentoso. Mientras se dirigía hacia la entrada cubierta, un movimiento inusual captó su atención. En los escalones de piedra de la iglesia, empapada y temblando, había una figura diminuta, una niña. Estaba acurrucada, intentando inútilmente protegerse de la lluvia bajo un trozo de cartón mojado. Su ropa era harapos, su cabello oscuro pegado a la frente por la humedad, parecía increíblemente pequeña y vulnerable, una mancha de miseria en medio de la opulencia y la indiferencia de la noche. Arturo se detuvo en seco. El instinto inicial fue desviar la mirada, asumir que alguien más se encargaría, que era asunto de la iglesia o de las autoridades. Su vida no incluía este tipo de interrupciones, este tipo de realidades crudas. Pero algo en la quietud desesperada de la niña, en la forma en que se aferraba al cartón, como si fuera su único escudo contra el mundo, lo detuvo. Se acercó con cautela. El sonido de sus pasos en los escalones mojados pareció romper el hechizo de la tormenta. La niña levantó la cabeza lentamente, sus ojos grandes y oscuros fijos en él. No había curiosidad en su mirada, solo un miedo profundo y arraigado, una cautela aprendida en las calles. Parecía un pequeño animal acorralado, listo para huir al menor movimiento brusco. Arturo se arrodilló a cierta distancia, tratando de parecer lo menos amenazador posible. La lluvia seguía cayendo sin piedad. «Hola», dijo, su voz, acostumbrada a dar órdenes firmes, sonando extrañamente suave. «Estás empapada. ¿Tienes frío?» La niña no respondió, solo siguió observándolo, sus ojos explorando su rostro, su ropa cara, el coche de lujo esperando al pie de los escalones. Parecía estar evaluándolo, decidiendo si representaba un peligro mayor que la tormenta. El corazón de Arturo se encogió. Nunca se había sentido tan expuesto, tan fuera de lugar. No sabía qué hacer. Llamar a la policía parecía lo lógico, lo correcto según las normas sociales. Pero la idea de dejarla allí y de entregarla a un sistema impersonal en medio de la noche le revolvió el estómago. Vio en sus ojos no solo miedo, sino también una soledad abismal, una soledad que él conocía demasiado bien. Extendió una mano lentamente, palma hacia arriba en un gesto universal de paz. «No te voy a hacer daño», dijo, su voz aún suave, intentando transmitir sinceridad. «Vienes conmigo. Tengo un lugar cálido, seco, comida». La niña vaciló. Su mirada se movió de su mano a su rostro, luego de vuelta a la tormenta. La lucha interna era visible en su pequeña cara, el miedo a lo desconocido versus la desesperación por escapar del frío y la lluvia. Después de lo que pareció una eternidad, con una lentitud que partió el alma de Arturo, extendió su propia mano diminuta y temblorosa. El contacto fue fugaz, apenas un roce, pero para Arturo fue como si una corriente eléctrica lo atravesara, una conexión inesperada, poderosa. Con cuidado tomó su mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos y la frialdad de su piel.
Se levantó lentamente, ayudándola a ponerse de pie. Era increíblemente ligera, como si el viento pudiera llevársela. La envolvió con cuidado en su abrigo, intentando darle algo de calor. La niña se acurrucó instintivamente contra él, buscando el calor de su cuerpo. Su cabello mojado rozó su cuello, un contacto íntimo e inesperado. La sostuvo firmemente, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo. Mientras caminaban hacia la limusina, Arturo miró hacia atrás, hacia los escalones vacíos de la iglesia. La tormenta continuaba, pero para él, el centro del huracán se había trasladado a sus brazos. Había tomado una decisión impulsiva, una decisión que iba en contra de toda la lógica y la estructura de su vida. No sabía quién era esa niña, de dónde venía, ni qué implicaciones tendría haberla encontrado. Pero en ese momento, bajo la lluvia torrencial, solo importaba una cosa: sacarla del frío y la oscuridad. Subieron a la limusina, dejando atrás la iglesia y la tormenta, entrando en un nuevo territorio desconocido, un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La niña, agotada y segura por primera vez en mucho tiempo, se durmió acurrucada en el asiento de cuero, mientras Arturo la observaba, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca antes había conocido, pero también el tenue calor de una esperanza recién nacida en su corazón solitario. El encuentro bajo la tormenta no fue solo un hallazgo, fue un despertar. La luz tenue de una lámpara de noche dibujaba contornos suaves en la suntuosa habitación, un marcado contraste con la frágil figura que dormía en la inmensa cama. Arturo permaneció sentado en el sillón observando a la niña. Cada una de sus respiraciones le parecía un pequeño milagro, un desafío silencioso a la oscuridad de la noche que había intentado consumirla. El silencio de la mansión, antes simplemente vacío, ahora se sentía cargado de una nueva presencia, una responsabilidad palpable que flotaba en el aire como la niebla de la madrugada. Se levantó con cuidado, moviéndose por la habitación como si temiera romper el frágil sueño de la niña. La mansión, con sus amplios pasillos y salones opulentos, de repente le pareció inadecuada, demasiado fría para albergar una vida tan pequeña y vulnerable. Necesitaba asegurarse de que estuviera cómoda, segura. Descendió las escaleras sigilosamente, encontrando a algunos empleados aún despiertos, la sorpresa y la confusión evidentes en sus rostros. El mayordomo, el señor García, un hombre discreto y leal de años de servicio, se acercó con cautela. «Señor Arturo, ¿se encuentra bien?», preguntó con la voz baja. Arturo asintió, sintiendo el peso de las palabras que estaban por venir. «Sí, García, encontré a una niña, en la puerta de la iglesia. Ella estaba sola. La traje aquí». El asombro en los ojos de García era un reflejo de lo que Arturo sentía por dentro. «¿Una niña, señor? ¿Abandonada?», la incredulidad mezclada con preocupación. «Sí, preparé la habitación de huéspedes de arriba. Está durmiendo ahora. Necesito que consiga ropa seca para ella, algo cálido y suave, y quizás un poco de leche tibia o algo ligero para cuando despierte». García asintió, recuperando su compostura profesional, pero sus ojos aún mostraban la perplejidad ante aquella situación completamente inesperada. «Inmediatamente, señor». Mientras García se alejaba para cumplir las órdenes, Arturo sintió la mirada de los otros empleados sobre él. Eran miradas de curiosidad, quizás de juicio, pero también de una especie de admiración silenciosa. Él nunca había hecho algo así. Su vida se regía por negocios, números, estrategias, y ahora una pequeña vida frágil estaba bajo su responsabilidad. La realidad de la situación comenzó a asentarse con toda su fuerza. No podía simplemente encontrar una niña y llevarla a casa como si fuera un gatito perdido. Había leyes, procedimientos, autoridades. Volvió a la habitación donde la niña dormía. García ya había dejado un montón de ropa infantil limpia y suave sobre una silla. Eran prendas sencillas, pero limpias y cómodas. El contraste entre la sencillez de la ropita y el lujo de la habitación era chocante. Arturo tomó un pequeño camisón de franela, sintiendo la suavidad de la tela. Imaginó a la niña vistiéndolo, abrigada y segura. La visión le trajo un calor extraño al pecho. Se sentó de nuevo al lado de la cama observándola. Su sueño no era completamente tranquilo,
Pequeños espasmos recorrían su cuerpo y murmuraba palabras inaudibles, el rostro contraído en una expresión de miedo. Pesadillas. El trauma de esa noche, y quizás de muchas otras noches antes, estaba grabado en su pequeña mente. Arturo sintió una punzada de dolor por ella, una impotencia abrumadora. Quería poder quitarle el dolor, borrar los malos recuerdos, pero sabía que no podía. La curación sería un viaje largo y difícil. La niña se movió abriendo los ojos lentamente. Por un instante, el pánico volvió a inundarlos al ver un rostro desconocido tan cerca. Arturo retrocedió un poco, extendiendo la mano en un gesto tranquilizador. «Hola», dijo de nuevo, la voz suave. «Estás a salvo, en una casa cálida». Ella lo miró fijamente, los ojos grandes y oscuros, aún llenos de aprensión. No habló. Su silencio era elocuente, cargado de miedo y desconfianza. Arturo no la presionó. Sabía que la confianza necesitaría construirse lentamente, ladrillo a ladrillo. García trajo la leche tibia en un vaso infantil. Arturo lo tomó y se lo ofreció a la niña. Ella miró el vaso, luego a él dudando. Arturo sonrió suavemente. «Es solo leche, calientita, te hará bien». Lentamente, con la mano temblorosa, tomó el vaso. Lo sostuvo con ambas manos, los ojos aún fijos en él. Dio un pequeño sorbo, luego otro. Poco a poco, el miedo en sus ojos disminuyó un poco, reemplazado por una necesidad básica atendida. Bebió la leche despacio, el calor pareciendo traerle algo de consuelo. Después de beber la leche, Arturo le ofreció la ropa seca. «Puedes ponerte esto, está seco y calentito». Ella miró la ropa, luego la suya, aún mojada y sucia. Arturo entendió. Necesitaba privacidad. Se levantó. «Está bien, voy a salir. Puedes cambiarte y dormir un poco más. Estaré cerca». Se apartó de la cama, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir miró hacia atrás. La niña lo observaba. Había algo en su mirada, una mezcla de alivio y una pregunta silenciosa. Volvió a sonreír, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. «Descansa». Salió de la habitación cerrando la puerta suavemente. Se sentó en una silla en el pasillo, el corazón aún acelerado. Su fragilidad era abrumadora y la responsabilidad inmensa. Tomó su teléfono celular y marcó un número. Era la policía. Necesitaba reportar el hallazgo. La conversación fue formal, llena de preguntas sobre dónde, cuándo, cómo. Explicó la situación, su decisión de albergarla temporalmente. El oficial al otro lado de la línea parecía escéptico, pero registró el caso. Dijeron que una trabajadora social se pondría en contacto por la mañana. Colgó el teléfono, sintiendo el peso de la burocracia que se avecinaba. Sabía que no sería simple. Su vida sería investigada, sus motivaciones cuestionadas. El mundo exterior, con sus reglas y juicios, estaba a punto de invadir la burbuja de protección que él había creado para la niña en esa mansión. Pero estaba decidido. No la dejaría ir. No a un sistema frío e impersonal que podría lanzarla de un lado a otro. Volvió a la habitación. La niña estaba vestida con el camisón de franela, encogida bajo el edredón. Parecía un poco más relajada, el rostro menos tenso en el sueño. Arturo se sentó de nuevo, observándola. La noche avanzaba, y el silencio de la mansión solo era interrumpido por el sonido de la lluvia afuera y la respiración suave de la niña. Pensó en su propia vida, en la soledad que lo consumía. El éxito financiero no llenaba el vacío. Hacía años que no sentía una conexión real con alguien. Y ahora, esa pequeña criatura abandonada por el mundo había despertado algo en él, una ternura inesperada, un deseo de proteger, de cuidar. Las horas pasaron lentamente. Arturo no durmió. Permaneció allí, velando el sueño de la niña, su mente trabajando. Necesitaba pensar en todo, en qué decir a la trabajadora social, en cómo protegerla de la atención mediática que seguramente vendría, en cómo crear un ambiente seguro y estable para ella. Era una tarea aterradora, pero sentía una determinación creciente. Cerca del amanecer, la niña se movió de nuevo, un gemido bajo escapando de sus labios. Sus ojos se abrieron, y por un breve instante, el pánico volvió. Pero entonces lo vio sentado allí, la expresión tranquila y amable.
El miedo disminuyó. Lo observó por un momento. Sus ojos curiosos ahora, menos asustados. Arturo sonrió. «Buenos días», susurró. Ella no respondió, pero sus ojos no se apartaron de él. Se levantó y fue hasta la ventana. La lluvia había cesado. El cielo comenzaba a clarear, un gris pálido reemplazando la oscuridad de la noche. Un nuevo día, un nuevo comienzo, para él y para ella. Volvió a la cama. «Debes tener hambre», dijo. «Podemos bajar y desayunar. ¿Qué te gustaría comer?» Ella siguió en silencio, pero sus ojos parecían un poco más brillantes. Arturo sabía que le tomaría tiempo hablar, confiar, pero estaba dispuesto a esperar. Extendió la mano lentamente. «¿Quieres venir?» Dudando, ella miró su mano, luego su rostro. Había una lucha interna visible en sus ojos, el miedo arraigado contra una necesidad creciente de seguridad y consuelo. Lentamente, con una valentía sorprendente para alguien tan pequeña y traumatizada, extendió su propia manita hacia la suya. El toque fue ligero, pero para Arturo pareció un choque eléctrico, una confirmación silenciosa de que algo importante estaba sucediendo. Sostuvo su mano con delicadeza, sintiendo la fragilidad y el calor que comenzaba a regresar a su cuerpo. La ayudó a salir de la cama. Era pequeña y delgada. La sostuvo de la mano mientras caminaban fuera de la habitación. El pasillo le pareció inmenso. Las alfombras suaves y las paredes decoradas, un mundo completamente diferente de lo que probablemente conocía. Miraba a su alrededor con una mezcla de fascinación y aprensión. Descendieron las escaleras lentamente. Los empleados que estaban en el pasillo detuvieron lo que estaban haciendo, observando la escena con respeto y curiosidad contenida. Arturo ignoró las miradas, concentrado solo en la niña a su lado. Llegaron al comedor, una habitación espaciosa con una mesa larga y pulida. García ya había preparado una mesa más pequeña, más íntima, con tostadas, frutas y jugo. La niña miró la mesa abundante con los ojos muy abiertos. Arturo la ayudó a sentarse en una silla. «Puedes comer lo que quieras», dijo, tomando una tostada para sí mismo. Ella dudó por un momento. Luego tomó un trozo de fruta con los dedos pequeños. Comió despacio, con cuidado, como si temiera que la comida pudiera serle arrebatada en cualquier momento. Arturo la observó comer, sintiendo una satisfacción profunda al verla segura y alimentada. Aquel simple acto de compartir una comida, algo tan común para él, era probablemente un lujo inimaginable para ella. La mansión, antes un símbolo de su soledad y éxito, comenzaba a adquirir un nuevo significado. Se estaba convirtiendo en un refugio, un santuario para aquella pequeña vida. Mientras comían en silencio, Arturo pensó en las próximas horas. La trabajadora social vendría. Las preguntas, la investigación. Necesitaba estar preparado. Pero, mirando el rostro concentrado de la niña mientras comía, sintió una fuerza renovada. La protegería. Haría lo que fuera necesario para garantizar que tuviera la oportunidad de una vida mejor. La ternura que sentía por ella crecía a cada minuto, mezclándose con la responsabilidad y la determinación. La jornada sería larga, llena de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, Arturo no se sentía completamente solo. La presencia silenciosa de la niña a su lado era un recordatorio constante de que su vida había cambiado para siempre. Y, extrañamente, no le importaba. El refugio inesperado que él le ofreció se estaba convirtiendo en un refugio para su propio corazón. La mañana trajo consigo no solo la luz del sol, sino también la inevitable invasión del mundo exterior. La noticia del encuentro de Arturo con la niña se propagó como pólvora, distorsionada y amplificada por los susurros y la curiosidad insaciable. El teléfono de Arturo no dejaba de sonar. Periodistas, conocidos, incluso colegas de negocios, todos querían saber sobre el millonario que encontró una niña abandonada. El titular era sensacionalista, simplificando una situación compleja y delicada a un mero espectáculo. Arturo instruyó a sus empleados para que filtraran las llamadas, para que mantuvieran a la prensa alejada, pero sentía la presión creciente, el cerco cerrándose. La primera en llegar fue la trabajadora social, la señora Elena, una mujer de mediana edad, con una mirada cansada pero profesional.
Su presencia en la mansión parecía fuera de lugar, sus zapatos sencillos pisando las alfombras persas, su maletín desgastado contrastando con el lujo circundante. Arturo la recibió en la sala de estar, un ambiente formal que ahora parecía frío e impersonal. La señora Elena hizo preguntas, muchas preguntas, sobre la noche del encuentro, sobre las circunstancias, sobre las condiciones de la niña, sobre las intenciones de Arturo. Sus preguntas eran directas, inquisitivas, buscando cualquier falla, cualquier inconsistencia. Arturo respondió con calma, pero sentía la rigidez en su voz, la dificultad para expresar la profundidad de lo que sentía en términos burocráticos. La señora Elena pidió ver a la niña. Arturo la llevó a la habitación. La niña estaba sentada en la cama, observando la puerta con aprensión. Al ver a la extraña, se encogió visiblemente. La señora Elena se acercó lentamente, hablando con una voz suave y entrenada, pero la niña no respondió. Solo la miró fijamente con sus ojos grandes y llenos de miedo. La trabajadora social intentó hacer algunas preguntas sencillas sobre su nombre, su edad, de dónde venía. Silencio. La niña parecía haberse cerrado por completo, una pequeña fortaleza de miedo y desconfianza. La señora Elena suspiró, frustrada, pero comprensiva. Está traumatizada, señor Arturo. Eso está claro. Le tomará tiempo abrirse, si es que se abre. La señora Elena explicó los procedimientos. La niña sería colocada temporalmente bajo la custodia del Estado. Sería necesario encontrar un hogar temporal adecuado. Arturo intervino de inmediato. Ella puede quedarse aquí, dijo la voz firme. Yo puedo cuidarla. Tengo los medios. Tengo la estructura. Está segura aquí. La señora Elena lo miró fijamente, sus ojos evaluándolo. Señor Arturo, comprendo su buena voluntad, pero no es tan simple. Hay un proceso. Necesitamos evaluarlo a usted, su casa, su historial. Y usted es un hombre soltero, con una vida pública. Esto puede ser complicado. Las palabras de ella golpearon a Arturo como un frío recordatorio de la realidad. Su vida, su estatus, todo lo que había construido, ahora parecía un obstáculo. Su soledad, antes solo una carga personal, se convertía en un signo de interrogación para las autoridades. Un hombre soltero, rico, sin experiencia con niños. Era el perfil ideal para la desconfianza. La señora Elena continuó explicando los requisitos: estudios sociales, evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes, entrevistas con personas cercanas a él. Un proceso largo e invasivo. Mientras la señora Elena aún estaba en la mansión, la niña tuvo una pesadilla. Un grito agudo y aterrorizado resonó por el pasillo. Arturo corrió a la habitación, el corazón disparado. Encontró a la niña sentada en la cama, temblando, los ojos muy abiertos de horror, el cuerpo sudando frío. Estaba reviviendo algo terrible. Se acercó rápidamente, sentándose en la cama y abrazándola con cuidado. Ella se aferró a él con una fuerza sorprendente, sollozando incontrolablemente en su hombro. «Shh, todo está bien. Estás a salvo. Fue solo un mal sueño», susurraba, sintiendo su fragilidad contra su pecho. La señora Elena entró en la habitación, observando la escena con una expresión seria. Aquel momento, la niña, buscando refugio en los brazos de Arturo, habló más fuerte que cualquier palabra. Después de que la señora Elena se fue, dejando una pila de formularios y un sentimiento de incertidumbre en el aire, Arturo se sentó de nuevo al lado de la niña, que ahora estaba más tranquila, pero aún asustada. Sentía la profundidad de su trauma, una herida invisible que parecía más grande que ella. Quería poder curarla, protegerla de todas las sombras que la acechaban, pero se sentía impotente. Como un hombre que resolvía problemas complejos de negocios con facilidad, se encontraba ante algo que ninguna estrategia o dinero podía arreglar instantáneamente. En los días siguientes, la burocracia se convirtió en una presencia constante. Llamadas de abogados, formularios para llenar, solicitudes de documentos. El proceso legal para obtener la custodia temporal y, eventualmente, la adopción parecía un laberinto interminable. Cada paso era lento, lleno de obstáculos. Sentía la frustración creciendo, la impaciencia con la lentitud del sistema que parecía más preocupado por papeles que por el bienestar real de la niña.
Además de la burocracia, vinieron las reacciones de su círculo social y de negocios. Algunos expresaron apoyo, sorprendidos por aquella faceta desconocida de Arturo. Otros, la mayoría, reaccionaron con escepticismo, con chismes maliciosos. ¿Por qué Arturo, el adicto al trabajo, haría esto? Solo busca publicidad. No tiene idea de lo que está haciendo. Las reuniones de negocios se volvieron incómodas, con miradas curiosas y preguntas veladas. Algunos socios cuestionaron si esta nueva distracción afectaría sus negocios. Arturo sintió el peso del juicio, la sensación de tener su vida y sus intenciones bajo un microscopio. La duda comenzó a instalarse. ¿Era él la persona adecuada para esto? ¿Podía realmente darle a esta niña lo que necesitaba, luchando contra el mundo y contra las sombras de su pasado? Un día, la niña tuvo otra crisis de miedo, desencadenada por un ruido fuerte e inesperado. Se encogió en la esquina de una habitación, temblando y cubriéndose los oídos, los ojos cerrados con fuerza. Arturo se acercó lentamente, tratando de calmarla, pero ella estaba inaccesible, atrapada en su propio mundo de terror. Se sintió impotente, un fracaso. En aquel momento de desesperación, cuestionó su decisión. Quizás la señora Elena tenía razón. Quizás él no era capaz. Quizás ella necesitaba a alguien con más experiencia, con una vida menos complicada. La incertidumbre lo carcomió. Pasó una noche en vela, mirando al techo, pensando en renunciar. Era demasiado difícil. El dolor de ella era demasiado grande, la burocracia abrumadora, el juicio del mundo insoportable. Pero entonces, la imagen de su rostro en los fríos escalones de la iglesia volvió a su mente. La fragilidad, el miedo, la tenue esperanza en sus ojos cuando él la tomó en brazos, y la forma en que ella se aferró a él durante la pesadilla. Aquellos momentos eran más poderosos que todas las dudas y obstáculos. A la mañana siguiente, la niña despertó y lo buscó con los ojos. Al verlo, un pequeño gesto, casi imperceptible, de relajación, cruzó su rostro. Todavía no hablaba, pero había una comunicación silenciosa entre ellos, una necesidad mutua que trascendía las palabras. Arturo la miró, a aquel pequeño ser que el destino había puesto en su camino, y la incertidumbre dio paso a una determinación renovada. Sí, era difícil. Sí, no sabía lo que estaba haciendo la mayor parte del tiempo, pero no podía abandonarla, no después de haberla encontrado, de haberla sacado de la oscuridad. Se levantó, sintiendo una nueva energía. La lucha sería larga, pero estaba listo para enfrentarla, por la niña, por sí mismo, porque, de alguna manera, aquella pequeña vida había dado un nuevo sentido a su propia existencia, antes tan vacía a pesar de toda la riqueza. Las sombras del pasado de ella y el peso del mundo exterior eran desafíos reales, pero él no los enfrentaría solo. Tenía a la niña, y ella lo tenía a él, y en aquel momento, eso era suficiente para seguir adelante. Sabía que habría más pesadillas, más burocracia, más juicio, pero también habría momentos de conexión, de pequeños progresos, de esperanza, y era por esos momentos que valía la pena luchar. El camino sería arduo, pero estaba decidido a recorrerlo, costara lo que costara. La lucha por la custodia, por la curación y por un futuro juntos apenas comenzaba, y Arturo se preparaba para la batalla, con la imagen de la niña en sus brazos como su único escudo y motivación. Los días se escurrían uno tras otro, transformando las semanas en un nuevo ritmo dentro de la imponente residencia. La presencia de la niña, aunque aún rodeada por la incertidumbre del laberinto legal, dejó de ser un acontecimiento insólito para tejerse en el tapiz cotidiano de la mansión. Arturo, a pesar de la constante presión externa y el papeleo interminable, volcó su energía en forjar un espacio que respirara seguridad y calidez para ella. Reorganizó su estricta agenda, relegando compromisos menos cruciales y delegando responsabilidades para poder anclar su tiempo en casa. Su brújula interna, antes fijada en las ganancias y las estrategias corporativas, giró drásticamente para apuntar hacia la pequeña vida que había llegado a su umbral. Empezó por los cimientos, con gestos pequeños pero significativos. Seleccionó una de las habitaciones más acogedoras de la vasta casa y la transformó en su santuario personal, pintando las paredes con tonos suaves que invitaban a la calma
y llenándola de juguetes sencillos que había adquirido navegando a ciegas en el mundo de la infancia. Devoró libros sobre el desarrollo infantil y el impacto del trauma, buscando descifrar el enigma de su fragilidad y su mutismo. Se acercaba con cautela, ofreciendo actividades que no exigieran palabras, sentarse juntos en el suelo, construyendo torres efímeras con bloques de madera, leer cuentos ilustrados en un murmullo tranquilizador, trazar líneas de colores con crayones sobre papel. La niña habitaba en un silencio casi absoluto. Sus respuestas se reducían a leves asentimientos, a miradas que escrutaban o a gestos tímidos. El miedo persistía en el fondo de sus ojos, pero ahora se mezclaba con una curiosidad cautelosa, como un pequeño brote verde asomando en tierra árida. Lo observaba sin cesar, estudiando sus movimientos, cada inflexión de su rostro, como si intentara descifrar si aquel hombre imponente representaba un refugio o una nueva amenaza. Arturo respetaba su ritmo, sin forzarla, simplemente estando allí, una presencia constante que ofrecía un ancla de calma y paciencia en su mar de incertidumbre. Una tarde, mientras Arturo le leía un libro de fábulas con animales, la niña extendió su diminuta mano y rozó la página, señalando la imagen de un conejo. Era un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para Arturo se sintió como si una montaña se hubiera movido, un avance monumental en el vasto territorio del silencio que los separaba. Él sonrió, sintiendo una oleada de calidez inesperada en el pecho. «Sí, es un conejo», dijo suavemente. «¿Te gustan los conejos?». Ella no respondió con palabras, pero sus ojos se clavaron en la ilustración, y una leve curva, un atisbo de sonrisa, se dibujó en sus labios. En ese instante, Arturo sintió que un pequeño puente, frágil pero real, se había tendido sobre el abismo de su mutismo. Descubrió que tenía una afinidad especial por un osito de peluche suave que él había comprado. Lo llevaba a todas partes, apretándolo contra su pecho, buscando en su textura mullida un consuelo que aún no lograba encontrar plenamente en las personas. El osito se convirtió en su compañero inseparable, un refugio portátil contra las acechantes sombras del miedo y la incertidumbre. Arturo observó esta dependencia con una ternura que le sorprendió, comprendiendo que aquel objeto simple representaba un ancla de seguridad en su tormentoso mundo interior. Compartían momentos de proximidad silenciosa que se volvieron preciosos. Se sentaban juntos en el sofá, él absorto en la lectura o en el trabajo en su laptop, ella jugando tranquilamente con el osito o pasando las páginas de un libro de imágenes. No había necesidad de llenar el espacio con palabras. La simple presencia del otro era suficiente, un bálsamo para sus respectivas soledades. En esos instantes, Arturo sentía cómo la atmósfera de la mansión se transformaba. El silencio opresivo de su propia soledad fue sustituido por un silencio diferente, un silencio compartido, puntuado por los suaves sonidos de los juguetes o la respiración acompasada de la niña. La casa parecía menos fría, menos vacía, como si una luz tenue se hubiera encendido en sus rincones más oscuros. Arturo comenzó a adaptar el entorno de la casa a las necesidades de la niña, transformando el espacio de un santuario adulto a un lugar donde una pequeña vida pudiera florecer. Instaló barreras en las escaleras, cubrió los enchufes eléctricos, retiró objetos frágiles y potencialmente peligrosos de su alcance. Pequeñas modificaciones que, pieza a pieza, convertían la mansión de un espacio formal e imponente en un lugar donde una niña podía sentirse lo suficientemente segura como para explorar, para ser simplemente una niña. El personal, inicialmente sorprendido por la repentina irrupción de la infancia en sus vidas estructuradas, comenzó a acostumbrarse a su presencia. Algunos, como el fiel señor García, mostraban una gentileza genuina hacia la niña, ofreciéndole una galleta o una sonrisa discreta. Un día, mientras exploraban el vasto jardín, la niña señaló una flor de colores vibrantes y emitió un pequeño sonido, un «oh» de asombro. Arturo se agachó a su lado, siguiendo la dirección de su dedo. «Es una rosa», dijo, su voz suave. «Bonita, ¿verdad?». Ella tocó el pétalo con la punta de su dedo índice, con una delicadeza que conmovió a Arturo.
Sintió una alegría simple y pura en aquel momento, una emoción que hacía tiempo no experimentaba. Era la alegría de compartir un pequeño descubrimiento, de ver el mundo a través de los ojos curiosos y asombrados de una niña. El sentimiento de afecto que Arturo sentía por ella crecía con cada amanecer, profundo e inesperado, como una marea silenciosa que inundaba las costas áridas de su corazón. No era simplemente una cuestión de responsabilidad o de un deber moral. Era algo más, algo que se asemejaba a la ternura de un padre, a la calidez del amor. Se encontraba pensando en ella durante el día, una sonrisa asomando en sus labios al recordar un pequeño gesto, una preocupación constante por su bienestar. La presencia de la niña había llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía, un espacio que ninguna cantidad de riqueza o éxito profesional había logrado ocupar. Una tarde, mientras él estaba absorto en la lectura en el sofá de la biblioteca, la niña se acercó tímidamente y por primera vez apoyó su cabecita en su pierna. Arturo dejó el libro a un lado, sorprendido y profundamente conmovido. Colocó una mano sobre su cabeza, acariciando su cabello suave con una ternura que le era nueva. Ella no se apartó, permaneció allí, un pequeño peso cálido y confiado contra él. Fue un momento de pura conexión, silencioso, pero cargado de una intensidad emocional que dejó a Arturo sin aliento. En aquel instante, supo que los puentes que estaban tejiendo, aunque invisibles y silenciosos, eran fuertes y reales. Aquel pequeño gesto de confianza, de búsqueda de consuelo, valía más que todas sus empresas y fortunas. El afecto mutuo estaba floreciendo en el suelo fértil de la paciencia y la presencia incondicional, transformando la mansión de un mero refugio físico en un hogar potencial, construido sobre la base frágil, pero increíblemente resiliente, de la confianza y el cariño que germinaba entre ellos. Cada día traía consigo pequeños avances, diminutas victorias en la batalla contra el miedo y el trauma, y Arturo estaba allí, paciente y presente, tejiendo los puentes que un día permitirían a la niña cruzar del territorio de la soledad y el terror al territorio de la seguridad y el amor. El camino era incierto y lleno de obstáculos, pero en aquel momento, con la pequeña cabeza apoyada en su pierna, Arturo supo que estaba exactamente donde debía estar, construyendo un futuro, un hogar, un vínculo que desafiaba toda lógica y expectativa. La frágil tregua de paz y la construcción silenciosa de puentes se vieron abruptamente interrumpidas por la intensificación del proceso legal. La señora Elena regresó, esta vez acompañada por un séquito de otros profesionales, psicólogos, asistentes sociales adicionales, representantes legales del Estado. Las evaluaciones comenzaron en serio, con una minuciosidad que se sentía invasiva. Un psicólogo infantil intentó conversar con la niña, navegando en las aguas turbulentas de su trauma, buscando, con limitado éxito, información sobre su pasado y su estado emocional. Los asistentes sociales entrevistaron a Arturo de forma exhaustiva, desmenuzando cada faceta de su existencia, su infancia, sus relaciones personales, o la falta de ellas, su meteórica carrera, sus hábitos más íntimos, sus finanzas. Cada respuesta era anotada con precisión clínica, analizada bajo un microscopio, comparada en busca de cualquier grieta, cualquier inconsistencia que pudiera poner en duda su idoneidad. Arturo se sentía como un reo en su propio hogar, su vida expuesta y disecada en busca de motivos ocultos o fallas de carácter que lo descalificaran como potencial tutor. El proceso formal de adopción se puso en marcha, con su implacable maquinaria de requisitos rigurosos y plazos que se sentían asfixiantes. Había montañas de papeles que llenar, documentos que reunir, certificados que obtener de diversas oficinas gubernamentales. Arturo, acostumbrado a tener equipos de profesionales que lidiaban con la burocracia de sus vastas empresas, se vio abrumado por la complejidad y la exasperante lentitud del sistema de asistencia social y legal. Cada formulario parecía una barrera infranqueable, cada exigencia, un obstáculo diseñado para desgastarlo. Su pasado fue rastreado con una lupa implacable. Verificaciones de antecedentes penales, financieros, incluso médicos. Personas que apenas conocía
Fueron contactadas para proporcionar referencias sobre su carácter, la privacidad que él tanto valoraba, un lujo que su riqueza le permitía mantener, fue completamente pulverizada. Siempre flotaba la preocupación de que algún detalle en su historial, por insignificante que le pareciera a él, pudiera ser interpretado negativamente por las autoridades y utilizado en su contra. El futuro de la niña pendía sobre ellos como una espada de Damocles, una nube oscura que proyectaba su sombra sobre cada momento de calma. El proceso era exasperantemente lento, y la incertidumbre generaba una ansiedad constante que se sentía en el aire. La niña, a pesar de no comprender completamente la jerga legal o el propósito de las visitas, sentía la tensión palpable. Percibía la llegada de extraños, las preguntas serias, la gravedad en los rostros de los adultos. Comenzó a mostrar signos de regresión, volviendo a encogerse, a aferrarse aún más a su osito de peluche, a tener pesadillas más frecuentes e intensas. El miedo a ser separada de Arturo era casi palpable, incluso en su persistente silencio. Arturo se encontró luchando en múltiples frentes simultáneamente. Luchar contra la burocracia que amenazaba con sepultarlo en papeleo, contra el escepticismo arraigado de las autoridades, contra el juicio implacable del mundo exterior que lo observaba como a un fenómeno de circo, y sobre todo, luchar para demostrar que él, un hombre soltero y acaudalado, era capaz de amar y cuidar a una niña traumatizada. Había momentos de frustración intensa, de ganas de tirar la toalla, de desaparecer. La lentitud del sistema era agonizante. Parecía que cada pequeño paso adelante era seguido por 2 pasos hacia atrás, atrapado en un ciclo interminable de espera y evaluación. Un día, su abogado, un hombre serio y competente llamado Javier, lo llamó con noticias desalentadoras. Había surgido una complicación inesperada en el proceso, un detalle técnico o una nueva exigencia legal que podría retrasar todo por meses, o peor aún, comprometer seriamente su posibilidad de obtener la custodia. La noticia lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se sentó en su escritorio, la cabeza entre las manos, sintiendo el peso del mundo, o al menos del pequeño mundo que había construido alrededor de la niña, sobre sus hombros. La lucha parecía interminable, las probabilidades cada vez más escasas. Compartió la noticia con señor García, su leal mayordomo, quien se había convertido en una especie de confidente silencioso en esta inesperada travesía. Señor García, con su calma habitual y su sabiduría discreta, ofreció palabras de aliento. Usted ha luchado con gran valentía, señor Arturo. La niña lo sabe. El vínculo entre ustedes es evidente para cualquiera que quiera verlo. Las palabras de García, sencillas pero impregnadas de una sinceridad profunda, fueron un pequeño bálsamo para el alma cansada de Arturo. A pesar de los reveses, Arturo se negó rotundamente a rendirse. Se reunió con sus abogados, explorando todas las opciones legales posibles. Estaba dispuesto a invertir lo que fuera necesario, a luchar en todas las instancias judiciales disponibles. Su determinación, lejos de flaquear, se solidificó. Ya no era solo una cuestión de responsabilidad o de un acto de buena voluntad, era una lucha encarnizada por el futuro de la niña, por la oportunidad de brindarle la vida que merecía, una vida de seguridad, estabilidad y amor. En uno de los encuentros con la señora Elena, Arturo hizo una declaración que para él, acostumbrado a la reserva y la contención emocional, fue extraordinariamente vulnerable. Habló sobre la noche en que la encontró, sobre el impacto inmediato y profundo que tuvo en su vida, sobre el amor que sentía por ella, un amor que había crecido en su corazón de forma inesperada, pero arrolladora. Habló sobre cómo la mansión, antes un espacio vasto y vacío, se había transformado en un hogar gracias a su presencia. Su voz estaba embargada por la emoción, y por primera vez, la señora Elena pareció ver más allá del millonario distante, vislumbrando al hombre vulnerable y resuelto que estaba dispuesto a librar una batalla por aquella pequeña vida. No obstante, el revés inesperado en el proceso legal continuaba cerniéndose sobre ellos. La posibilidad de tener que entregar a la niña para que fuera colocada en un hogar temporal diferente, con una familia desconocida, era una pesadilla recurrente para Arturo. Veía el miedo en los ojos de la niña cada vez que el tema de las visitas
o de su futuro incierto era mencionado, cada vez que un nuevo extraño aparecía en la casa. Necesitaba protegerla de esa incertidumbre, de esa amenaza constante que reabría sus heridas. La batalla legal se transformó en una lucha profundamente personal para Arturo. No se trataba simplemente de ganar un caso en los tribunales, se trataba de demostrar su valía como ser humano, como potencial figura paterna. Era un enfrentamiento con sus propias inseguridades y miedos, una lucha por superar los obstáculos impuestos por un sistema que, a menudo, parecía más centrado en los protocolos que en la conexión humana, en el amor y el vínculo que estaba floreciendo allí, contra todo pronóstico. Sabía que el camino sería largo y probablemente doloroso, pero la imagen de la niña, segura en sus brazos durante una pesadilla o sonriendo levemente al descubrir un conejo en un libro, era el combustible que lo mantenía en pie, que lo impulsaba a seguir luchando. Con cada día que pasaba, con cada obstáculo que surgía, con cada momento de duda, su determinación se fortalecía. Lucharla por ella, contra todo y contra todos, hasta el último aliento. La batalla legal era solo una parte de la odisea. La verdadera lucha era la de construir una familia contra todas las probabilidades, y Arturo, con el corazón herido pero la voluntad de acero, estaba listo para la guerra. La atención de los medios, que al principio era un zumbido molesto y distante, se transformó en un rugido ensordecedor. La historia del acaudalado empresario y la niña encontrada en la calle se convirtió en el plato fuerte de los noticieros, los tabloides y los programas de chismes. Reporteros acampaban sin pudor frente a los imponentes portones de la mansión. Fotógrafos intentaban capturar cualquier atisbo de la niña. Helicópteros sobrevolaban la propiedad violando la paz. La privacidad de Arturo, un bien que valoraba por encima de casi todo, y lo que era infinitamente más importante, la frágil seguridad de la niña, fueron completamente pulverizadas por la intrusión. La opinión pública se polarizó con una intensidad sorprendente. Por un lado surgieron voces que aclamaban a Arturo como un héroe, un hombre de gran corazón que había rescatado a una pequeña vida de la miseria. Por otro lado, y quizás en mayor número, estaban los escépticos, los cínicos y los críticos implacables. Llovían acusaciones de búsqueda de publicidad, de inadecuación para la tarea, de utilizar a la niña para algún propósito oscuro o egoísta. Las redes sociales hervían con comentarios, algunos de apoyo, pero la mayoría negativos, crueles y llenos de prejuicios. Arturo, acostumbrado a ser una figura pública respetada en el ámbito de los negocios, sintió el golpe de la difamación y el juicio público como un ataque personal. La atención indeseada comenzó a proyectar su sombra sobre sus negocios. Socios comerciales expresaron su preocupación, no por la niña en sí, sino por la distracción que representaba y la publicidad negativa que generaba. Los accionistas cuestionaron si el enfoque de Arturo, antes láser, seguía firmemente puesto en la rentabilidad de la empresa. Las reuniones de la junta directiva se volvieron tensas, con preguntas disimuladas sobre la situación familiar de Arturo. Él tuvo que desplegar una firmeza y un profesionalismo redoblados, asegurando a todos que sus negocios no sufrirían menoscabo, mientras que, en su fuero interno, su prioridad era clara e innegociable: el bienestar de la niña. A pesar de todos los esfuerzos por mantenerla protegida dentro de los muros de su fortaleza, la niña fue expuesta brevemente a este caos exterior. Una visita médica necesaria al hospital, un paseo corto y cuidadosamente orquestado en un parque, planeado para parecer una salida normal, pero rodeado por la paranoia constante de ser reconocidos. Cada salida se convertía en una operación logística compleja, con personal de seguridad adicional, vehículos discretos y rutas planificadas meticulosamente para evadir a la prensa. Pero incluso así, el mundo exterior, con su voracidad, lograba infiltrarse. En una de esas raras incursiones fuera de la mansión, mientras esperaban en el coche, un reportero logró acercarse rápidamente, metiendo un micrófono por la ventanilla entreabierta y disparando una ráfaga de preguntas. La niña, sobresaltada por el ruido repentino y la intrusión agresiva, se encogió en el asiento trasero, los ojos desorbitados por el pánico,
reviviendo quizás otros momentos de caos y peligro. Arturo reaccionó instintivamente, interponiendo su cuerpo para protegerla y ordenando al chófer que arrancara de inmediato. La escena fue fugaz, pero dejó una marca indeleble. La niña permaneció agitada y retraída por el resto del día, el miedo reavivado por la experiencia, como una chispa que prende la yesca del trauma. Arturo sintió una rabia intensa y helada. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Aquella pequeña vida ya había soportado tanto sufrimiento, tanta oscuridad, y ahora era tratada como un espectáculo, un objeto de curiosidad pública, una simple nota al pie en la historia de un millonario excéntrico. Redobló sus esfuerzos para crear un santuario inexpugnable dentro de los muros de la mansión. La propiedad se convirtió en una fortaleza literal, con seguridad reforzada, cámaras adicionales y reglas estrictas para asegurar que nadie del exterior pudiera acercarse a la niña sin su permiso expreso. Pasaba aún más tiempo con ella dentro de los límites seguros de la casa, inventando actividades que pudieran realizarse sin exponerla, picnics improvisados en el jardín privado, sesiones de cine en la sala particular, clases de natación en la piscina cubierta. Intentaba compensar la libertad restringida con una atención y un cariño redoblados, creando un universo propio donde el ruido del mundo exterior parecía amortiguado y distante. La niña, a pesar del miedo reavivado por la exposición, parecía comprender instintivamente que Arturo estaba librando una batalla para protegerla. Se sentía más segura dentro de la mansión, donde el caos de afuera no podía alcanzarla, donde las sombras parecían menos densas. Hubo un momento durante una tarde lluviosa en que Arturo y la niña estaban sentados juntos, contemplando la tormenta a través de los grandes ventanales. La lluvia caía con fuerza, y el sonido del aguacero parecía hacer eco de la turbulencia que se vivía afuera. La niña, en lugar de asustarse, observaba las gotas resbalar por el cristal con una calma sorprendente. Señaló una gota de agua que seguía un camino tortuoso por el vidrio, como si la estuviera siguiendo en una carrera silenciosa. Arturo la observó, notando la resiliencia en sus ojos, la capacidad innata de encontrar belleza y calma, incluso en medio del caos, de la tormenta que la rodeaba, tanto por dentro como por fuera. Aquella pequeña demostración de fortaleza interior lo inspiró profundamente. Si ella, después de todo lo que había vivido, podía encontrar serenidad en medio de la tempestad, él también podía enfrentar la intrusión del mundo exterior con la misma calma y determinación inquebrantable. La presión continuó, un murmullo constante en el fondo de su vida, pero Arturo aprendió a navegarla. Ignoraba los comentarios maliciosos, delegó la gestión de la crisis mediática a su experimentado equipo de relaciones públicas y enfocó toda su energía en lo que verdaderamente importaba: el bienestar y la seguridad de la niña. Sentía el peso del escrutinio constante, la sensación de tener su vida bajo un microscopio público, pero la necesidad de proteger a la niña era infinitamente mayor que cualquier incomodidad personal o profesional. Creó un santuario para ella, un lugar donde podía ser simplemente una niña, lejos de los flashes de las cámaras, de los juicios apresurados del mundo y de las sombras de su propio pasado. La mansión, con sus jardines aislados y sus espacios seguros, se convirtió en su refugio compartido, y dentro de ese refugio, el vínculo entre Arturo y la niña continuó fortaleciéndose, silenciosamente, lejos de los ojos curiosos del mundo. La invasión del mundo exterior fue un desafío constante, un recordatorio brutal de la batalla que estaban librando, pero también sirvió para solidificar la determinación de Arturo en proteger aquella pequeña vida a cualquier costo, construyendo un escudo de amor y seguridad contra la tormenta que rugía afuera. La fortaleza no era de piedra y concreto, sino de afecto y resiliencia, un hogar construido en medio del caos. A pesar del entorno de seguridad que Arturo había tejido a su alrededor y del afecto que florecía entre ellos, las sombras del pasado de la niña se negaban a disiparse por completo. El trauma que había soportado antes de cruzar el camino de Arturo estaba profundamente arraigado en su ser, manifestándose de formas inesperadas y dolorosamente reales. Las noches, a menudo, eran perturbadas por terrores nocturnos intensos. La niña despertaba con gritos ahogados,
temblando incontrolablemente, atrapada en las garras de recuerdos aterradores que la transportaban de vuelta a la oscuridad de la que había escapado. Arturo corría a su habitación, sentándose a su lado, abrazándola con ternura, susurrando palabras de consuelo hasta que poco a poco, el temblor cesaba y la respiración se calmaba, aunque el miedo persistía en la profundidad de sus ojos, incluso después de despertar. Ciertos ruidos, olores o situaciones aparentemente triviales podían actuar como desencadenantes, transportándola instantáneamente a un estado de pánico. El sonido de una puerta cerrándose de golpe, una voz alta, una sombra repentina, cualquier cosa podía reabrir la herida, haciendo que se encogiera, que se escondiera, que volviera a su estado de mutismo y retraimiento. Arturo aprendió a identificar estos gatillos, a anticiparlos en la medida de lo posible, a crear un entorno predecible y seguro donde las sorpresas desagradables fueran minimizadas. Se movía por la casa con una nueva conciencia, cerrando puertas con suavidad, hablando en un tono de voz calmado, asegurándose de que ella supiera dónde estaba en todo momento. La necesidad de ayuda profesional se hizo ineludible. Arturo, a través de su red de contactos y con la recomendación de su abogado, encontró a la doctora Sofía Vargas, una psicóloga infantil con amplia experiencia en trauma y abandono. La doctora Sofía era una mujer de mirada serena y voz tranquilizadora, con una paciencia infinita que parecía envolver a la niña en un aura de calma. Las primeras sesiones fueron difíciles. La niña permanecía en silencio, observando a la terapeuta con la misma cautela con la que había observado a Arturo al principio. Pero la doctora Sofía no la presionó. Utilizó el juego como herramienta, ofreciendo juguetes, materiales de arte, un espacio seguro donde la niña pudiera expresarse sin necesidad de palabras. Poco a poco, a través del lenguaje simbólico del juego, comenzaron a emerger fragmentos de su historia. Escenas representadas con muñecos, dibujos que plasmaban miedos inarticulados, historias inventadas que, para un oído entrenado, revelaban la cruda realidad de su pasado. Arturo asistía a algunas de las sesiones, no como participante activo, sino como observador silencioso, aprendiendo a leer los signos, a comprender la profundidad del dolor que la niña cargaba. Era desgarrador presenciar su sufrimiento, ver cómo revivía, incluso en la seguridad del consultorio, los horrores que había vivido. Se sentía impotente, deseando poder tomar su dolor y hacerlo suyo. La doctora Sofía no solo trabajaba con la niña, sino que también se convirtió en una guía invaluable para Arturo. Le explicó la naturaleza del trauma infantil, cómo afectaba el cerebro y el comportamiento, cómo la curación no era un proceso lineal, sino una serie de avances y retrocesos. Le enseñó estrategias para manejar los momentos de crisis, para validar los sentimientos de la niña, para ser un pilar de estabilidad en su vida. Aprendió a celebrar los pequeños logros, un día sin pesadillas, un momento de juego relajado, un atisbo de sonrisa genuina. Cada uno de estos momentos era una victoria en la larga batalla contra las sombras. Las cicatrices invisibles eran las más profundas y persistentes, la dificultad para confiar, el miedo constante a ser abandonada de nuevo, la lucha por formar vínculos seguros. Pero también había cicatrices visibles, aunque menos obvias, una delgadez que hablaba de desnutrición, pequeñas marcas que sugerían negligencia. Arturo se aseguró de que recibiera la mejor atención médica. La acompañaba a todas las citas, sosteniendo su mano durante los exámenes, siendo una presencia constante y reconfortante. El pediatra, informado de su historia, fue excepcionalmente amable y paciente, enfocándose no solo en su salud física, sino también en su bienestar emocional. La lucha contra el trauma era una batalla diaria que se libraba en pequeños pasos, un gesto espontáneo de afecto, una noche de sueño más tranquila, una palabra nueva pronunciada con confianza. Cada mínimo progreso era un triunfo, un indicio de que la curación era posible, aunque lenta y dolorosa. Arturo atesoraba estos momentos, guardándolos en su corazón como joyas preciosas en medio de la vorágine del proceso legal y la atención mediática. Comenzó a ver a la niña no solo como alguien a quien proteger, sino como una persona en pleno desarrollo, con su propia personalidad,
sus propias preferencias. Descubrió su fascinación por la música suave, por los colores brillantes, por observar los pájaros que visitaban el jardín de la mansión, pequeños detalles que revelaban a la niña que se escondía tras las capas de miedo y trauma. Se esforzó por nutrir estos intereses, por fomentar la expresión de su individualidad. Adquirió instrumentos musicales sencillos, materiales de arte, libros ilustrados sobre la naturaleza. Creó espacios donde pudiera explorar y jugar libremente, sintiéndose segura para ser ella misma. La presencia de la doctora Sofía fue esencial. No solo trabajaba con la niña, sino que también orientaba a Arturo, ayudándolo a comprender su comportamiento, a responder a sus necesidades emocionales, a manejar los desafíos que presentaba el trauma. Aprendió a ser paciente, a no esperar resultados inmediatos, a reconocer que la curación era un proceso, no un evento puntual. La terapia se convirtió en un pilar fundamental en la travesía de la niña, un refugio seguro donde podía comenzar a desentrañar las complejidades de sus experiencias pasadas. Había días luminosos y días sombríos, días en que la niña parecía más relajada y receptiva, y días en que el miedo y la tristeza la envolvían por completo. Arturo aprendió a aceptar esta fluctuación, a estar presente en ambos estados, ofreciendo apoyo incondicional. Se convirtió en un maestro de la paciencia, de la comunicación no verbal, de la lectura de las señales sutiles que la niña enviaba. A pesar de todas las dificultades, había una belleza particular en la odisea que estaban compartiendo. Era una belleza forjada en la resiliencia, en la esperanza y en el afecto que crecía en medio de la adversidad. Las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, eran un recordatorio constante de lo que ella había soportado, pero también de la fortaleza que poseía, y la presencia de Arturo en su vida, su dedicación inquebrantable, era un testimonio del poder transformador del afecto y la seguridad. No podía borrar su pasado, pero podía ayudarla a construir un futuro donde las sombras del trauma no la definieran por completo. La lucha contra las cicatrices era una prueba de amor, una promesa silenciosa de que estaría a su lado en cada paso del camino, ayudándola a encontrar la luz en medio de la oscuridad que había conocido. La mansión, antes un símbolo de su propia soledad, se transformaba en el escenario de una curación lenta y ardua, donde un millonario y una niña abandonada aprendían juntos el significado de la resiliencia, la confianza y el poder sanador del amor incondicional. Cada pequeña sonrisa, cada gesto de confianza, cada noche de sueño más tranquilo era una victoria en la batalla contra las sombras, un avance en el camino hacia la curación y la construcción de una vida donde las cicatrices del pasado no impidieran la promesa de un futuro más brillante. La fecha para la audiencia preliminar fue fijada en el calendario judicial, un punto de inflexión crítico en el largo y enredado proceso legal que determinaría el futuro inmediato de la niña. La inquietante posibilidad de que fuera retirada temporalmente de la mansión se cernía sobre ellos, una amenaza constante que intensificaba la ansiedad de Arturo y, de forma más preocupante, reactivaba los miedos más profundos de la niña. La atmósfera en la residencia se volvió densa, cargada de una tensión silenciosa. Arturo pasaba horas inmerso con sus abogados, revisando meticulosamente cada detalle de la estrategia legal, preparando sus testimonios con precisión, anticipando cada posible argumento que la parte contraria, el sistema, personificado por los trabajadores sociales y los abogados del Estado, pudiera esgrimir. La señora Elena, aunque profesional en su enfoque, mantenía una postura de rigurosa neutralidad, enfocada en los procedimientos establecidos y los reglamentos institucionales. Había otros profesionales involucrados ahora, algunos que parecían mostrar una mayor empatía hacia la causa de Arturo, otros más escépticos, preocupados por la singularidad de la situación, por el perfil público del solicitante y por la falta de un modelo familiar tradicional. El abogado principal de Arturo, un experto reconocido en derecho de familia llamado Javier, le había advertido sin rodeos sobre los desafíos que enfrentaban. El hecho de ser soltero, su inmensa fortuna y la implacable atención de los medios de comunicación eran factores que, sin duda, serían utilizados en su contra. Necesitaban construir un caso sólido,
una defensa convincente que probara, más allá de toda duda razonable, que su interés en la niña era genuino, desinteresado y, sobre todo, que él poseía la capacidad, a pesar de las circunstancias atípicas, para proporcionar un ambiente estable, seguro y lleno de afecto. En los días que precedieron a la audiencia, Arturo se esforzó sobremanera por mantener la rutina de la niña lo más inalterada posible, como un ancla de normalidad en el mar embravecido de la incertidumbre. Sin embargo, sentía el peso opresivo de la inminente separación temporal, una posibilidad que le revolvía el estómago. La niña, con su sensibilidad agudizada por el trauma, percibía la tensión flotando en el aire. Se volvió más silenciosa, más retraída. Sus ojos grandes y oscuros seguían a Arturo por la habitación con una intensidad preocupante. Se aferraba a él con mayor frecuencia, buscando la seguridad de su contacto físico, como si temiera que, de un momento a otro, pudiera desvanecerse en el aire. Arturo la abrazaba con firmeza, susurrándole promesas silenciosas, garantizándole que estaría allí para ella, pase lo que pasase, costara lo que costara. Llegó el día de la audiencia. El edificio del tribunal se alzaba imponente y frío, un laberinto de pasillos silenciosos y salas formales que parecían diseñadas para intimidar. La sala de audiencias era relativamente pequeña, pero se sentía opresiva, con sus mesas de madera oscura y sillas incómodas dispuestas en un orden rígido. Arturo se sentó junto a sus abogados, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un tambor frenético que resonaba en sus oídos. La niña no estaba presente. Se había decidido con gran pesar que la experiencia sería demasiado traumática para ella, pero su ausencia flotaba en el ambiente, la razón fundamental de todo aquel procedimiento, el centro silencioso de la tormenta legal. El representante legal del Estado presentó el caso con un tono formal y desapasionado, destacando la situación de abandono en la que la niña había sido encontrada, la necesidad imperiosa de un hogar estable y seguro, y el análisis inicial de las autoridades que, si bien no era completamente desfavorable a Arturo, levantaba puntos de cautela significativos debido a su situación personal atípica, su falta de experiencia previa con niños y la exposición mediática del caso. Argumentaron, basándose en los protocolos establecidos, que un hogar temporal más tradicional, con una familia experimentada en el cuidado de niños en tránsito, podría ser más adecuado para la fase de transición inicial, permitiendo una evaluación más profunda y prolongada de la situación y del vínculo que se había desarrollado. Los abogados de Arturo, liderados por Javier, presentaron su defensa con una mezcla de argumentos legales sólidos y un enfoque en el aspecto humano del caso. Destacaron el ambiente excepcionalmente seguro, estable y crucialmente amoroso que Arturo había creado en la mansión en un tiempo récord. Presentaron pruebas de la mejora visible y significativa en el estado físico y emocional de la niña desde que él la había encontrado. Subrayaron el apoyo profesional de primera línea que Arturo había buscado y proporcionado. Atención médica especializada, terapia con la doctora Sofía Vargas. Y de forma central, argumentaron sobre la fuerza y la autenticidad del vínculo que se había forjado entre Arturo y la niña en un periodo sorprendentemente corto. Presentaron testimonios conmovedores de los empleados de la mansión que habían sido testigos diarios de la dedicación de Arturo, de la doctora Sofía, quien atestiguó la profundidad del trauma de la niña y la importancia de la estabilidad que Arturo le ofrecía, y de algunos amigos cercanos que, aunque pocos, pudieron dar fe de la sinceridad de sus intenciones y de su afecto genuino. Arturo fue llamado a declarar. Caminó hacia la silla de los testigos, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Se sentó, la garganta seca, el corazón aún latiendo con fuerza. Comenzó a hablar, su voz inicialmente tensa, casi un murmullo, pero ganando firmeza y una emoción palpable a medida que relataba la noche en que la encontró. La visión de aquella pequeña figura empapada en los escalones de la iglesia que le había partido el alma, el impulso abrumador e incontrolable de protegerla. Habló sobre los días y semanas que siguieron, sobre los pequeños y arduos progresos, sobre el silencio de ella que se había convertido en una forma de comunicación, sobre el miedo que, lentamente, con paciencia infinita, comenzaba a dar paso a la confianza.
No leyó un discurso preparado. Habló desde lo más profundo de su corazón, con una sinceridad cruda y desarmante que pareció sorprender incluso a sus propios abogados. Describió las pesadillas recurrentes de la niña, los gatillos de miedo que la paralizaban, la forma en que se aferraba a él, buscando desesperadamente seguridad en medio de sus terrores nocturnos. Habló sobre la terapia, sobre los esfuerzos conjuntos con la doctora Sofía para ayudarla a comenzar el largo camino de la curación. Y con la voz quebrada por la emoción contenida, imploró al juez, no como un magnate de los negocios, sino como un hombre que había encontrado un amor inesperado y profundo, que no se la quitara, que no la sometiera a otra mudanza traumática, a otra separación dolorosa de la única figura de apego seguro que había conocido en mucho tiempo. Argumentó con pasión que la estabilidad, el afecto incondicional y el entorno seguro que ella había encontrado en la mansión eran absolutamente cruciales para su recuperación emocional y que removerla en aquel momento sería infligirle un trauma adicional, quizás irreparable. El juez, un hombre de aspecto serio y experimentado, con años de casos de familia a sus espaldas, escuchó atentamente cada palabra, cada matiz de la voz de Arturo. Hizo pocas preguntas, pero sus ojos observaban a Arturo con una intensidad que no dejaba lugar a dudas de que estaba sopesando cada palabra, cada emoción, cada evidencia presentada. La audiencia se extendió durante horas, un agotador combate de argumentos legales, informes sociales, testimonios de expertos y en el centro de todo, la verdad silenciosa del vínculo que unía a un hombre y una niña contra todo pronóstico. El futuro inmediato de la niña, y por extensión el de Arturo, pendía de la decisión de aquel único hombre. Al concluir las presentaciones de ambas partes, el juez anunció que necesitaría tiempo para considerar cuidadosamente toda la información presentada. La decisión no sería inmediata. La agonía de la incertidumbre continuaría prolongándose. Pero antes de levantar la sesión, hizo un comentario final que, para Arturo, fue como un pequeño rayo de luz en la oscuridad, un hilo de esperanza al que aferrarse. Reconoció la situación inusual del caso y la aparente dedicación del señor Arturo, afirmando que tomaría en cuenta el bienestar emocional de la menor y el vínculo establecido al tomar su decisión final. Arturo salió del tribunal exhausto, física y emocionalmente drenado, pero con una extraña sensación de alivio. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había abierto su corazón en un ambiente frío y formal que parecía diseñado para sofocar la emoción. Había luchado por ella con todas las fibras de su ser. Ahora solo quedaba esperar. Regresó a la mansión, ansioso por ver a la niña, por abrazarla, por asegurarle, con su presencia y su afecto, que independientemente de lo que decidiera el juez, él estaría allí para ella. La batalla legal estaba lejos de terminar, pero la audiencia preliminar había sido un paso crucial, un momento en el que la verdad del vínculo entre ellos tuvo la oportunidad de ser escuchada en medio del ruido de la burocracia, el protocolo y el juicio externo. La espera por la decisión sería sin duda agonizante, pero Arturo se sentía, paradójicamente, más fuerte, más decidido que nunca. Había luchado por ella abiertamente, frente al sistema, y eso por sí solo era una victoria, un testimonio silencioso de la profundidad de su compromiso. La espera por la decisión del juez se extendió en una agonía interminable. Cada día se arrastraba como una eternidad. Cada sonido del teléfono provocaba un sobresalto, una punzada de ansiedad. La incertidumbre se cernía sobre la mansión como una densa niebla fría, afectando a todos sus habitantes, pero de forma más profunda y dolorosa a Arturo y a la niña. Él se esforzaba por enmascarar su propia inquietud, manteniendo una fachada de calma y una rutina lo más normal posible, pero la niña, con su sensibilidad agudizada por el trauma, percibía que algo de gran importancia estaba en juego. Lo observaba con sus ojos grandes y cuestionadores, buscando en su rostro la garantía silenciosa de que, de alguna manera, todo saldría bien. Arturo redobló sus esfuerzos para tejer momentos de alegría y normalidad en el tejido de sus días. Organizaron picnics improvisados en el vasto y aislado jardín, visitaron,
con un dispositivo de seguridad discreto pero efectivo y una cuidadosa planificación para evitar la atención, un acuario local que fascinó a la niña con sus peces de colores vibrantes. Pasaron tardes enteras inmersos en la construcción de castillos de Lego que se derrumbaban entre risas genuinas. En esos momentos, la niña parecía capaz de dejar de lado, al menos temporalmente, el peso del miedo y la tristeza, permitiéndose ser simplemente una niña, explorando el mundo con una curiosidad que Arturo alentaba con todo su corazón, maravillado por su capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. El silencio que la había envuelto como un capullo protector comenzó a ser salpicado por más sonidos, por más palabras. Eran pocas al principio, susurradas con timidez, pero cada una de ellas era un tesoro, un indicio de que las barreras internas estaban cediendo. Bonito, al ver un pez especialmente colorido en el acuario. Más, pidiendo que continuara la lectura de un cuento o la construcción de una torre. Arturo, llamándolo con una confianza creciente, un sonido que para él era la melodía más dulce del mundo. Cada palabra era una confirmación de que su voz, silenciada por el trauma, estaba encontrando lentamente su camino de regreso al mundo exterior, una pequeña victoria en la ardua batalla por su curación. La doctora Sofía continuó sus sesiones de terapia con una paciencia y una habilidad notables. La niña, sintiéndose cada vez más segura en aquel espacio, comenzó a abrirse un poco más, compartiendo fragmentos de recuerdos dolorosos a través del lenguaje simbólico del juego, de dibujos que hablaban sin palabras, de historias cortas y aparentemente simples que, para la terapeuta y para Arturo, revelaban la cruda realidad de un pasado de negligencia y abandono. Eran vislumbres dolorosos, sí, pero el hecho de que ella pudiera comenzar a expresarlos, incluso de forma indirecta, era un paso crucial y valiente en su proceso de curación. Arturo participaba en algunas sesiones, aprendiendo a escuchar con empatía, a validar los sentimientos de la niña, a ser un puerto seguro para sus emociones turbulentas y a menudo contradictorias. El vínculo entre ellos se profundizaba con cada amanecer, cimentado en la paciencia, la presencia constante y una comprensión silenciosa de las heridas del otro. Ya no era simplemente el lazo de protector y protegida, se había transformado en algo más complejo, más rico, una conexión basada en la confianza mutua, en un afecto que crecía sin cesar y en una comprensión intuitiva de las batallas que cada uno libraba en su interior. La niña buscaba el consuelo de Arturo cuando estaba asustada, triste o simplemente cansada, acurrucándose a su lado en el sofá, y Arturo, a su vez, encontraba en la simple presencia de ella un sentido de propósito y una alegría serena que su vida, antes definida por el éxito financiero y la soledad, no poseía. La atención de los medios y la opinión pública continuaban siendo una presencia incómoda y a veces hiriente, pero Arturo había aprendido a erigir un muro mental contra ellas. Su atención estaba completamente, obsesivamente, enfocada en la niña y en la batalla legal que se desarrollaba en los tribunales. La mansión se convirtió en un escudo literal contra el caos exterior, un santuario donde podían ser simplemente ellos dos, construyendo su pequeño mundo juntos, pieza a pieza, lejos del ruido y el juicio del mundo. Los abogados de Arturo mantenían un contacto regular, proporcionando actualizaciones sobre el estado del proceso, pero la decisión final del juez seguía sin llegar. La espera era un ejercicio agotador de paciencia y resiliencia. Arturo se sentía atrapado en un limbo, incapaz de planificar el futuro con certeza, con el destino de la niña pendiendo precariamente de un hilo invisible. Hubo un momento particularmente conmovedor durante este periodo de espera cargado de tensión. Arturo estaba sentado en el suelo de la sala de estar, absorto en la tarea de armar un complicado rompecabezas con la niña. Ella estaba concentrada, sus pequeños dedos trabajando con diligencia para encajar las piezas. De repente, sin previo aviso, detuvo su tarea. Levantó la cabeza, lo miró directamente a los ojos y con una sonrisa genuina y radiante que iluminó su rostro, extendió su manita y tocó suavemente su mejilla. Fue un gesto espontáneo de afecto, desprovisto de cualquier rastro de miedo o vacilación. Arturo sintió que los ojos se le humedecían,
Una oleada de emoción lo inundó. Aquel toque, aquella sonrisa, valían infinitamente más que todas las fortunas que había acumulado en su vida. Era la prueba viva, tangible, del lazo inquebrantable que se estaba forjando entre ellos, un vínculo construido en la paciencia, en la presencia constante y en el amor incondicional que había nacido en medio de la adversidad. En aquel instante, la incertidumbre de la espera, la exasperante burocracia, la intrusiva atención de los medios, todo pareció encogerse y perder importancia. Lo que verdaderamente importaba estaba allí, en aquel pequeño y valiente gesto de confianza y afecto. Independientemente de la decisión que el juez pudiera tomar, el vínculo que habían construido era real, fuerte y, para Arturo, sagrado. Lucharía por ella hasta el último aliento, no solo en las frías salas de los tribunales, sino en cada momento compartido, en cada gesto de cariño, en cada demostración de amor. La espera continuó, sí, pero la ansiedad de Arturo se vio atemperada por una nueva convicción, una certeza que se instaló en lo más profundo de su ser. Sabía que incluso si el sistema intentaba separarlos, el lazo que lo unía a la niña era algo que no podía ser fácilmente roto. Era un vínculo forjado en la fragilidad compartida, fortalecido por la paciencia y nutrido por el afecto que crecía día a día. Y esa convicción le infundió la fuerza necesaria para seguir esperando, para seguir luchando, para seguir siendo el puerto seguro que la niña necesitaba desesperadamente para sanar. La espera era difícil, sí, pero cada día que pasaban juntos, cada pequeña sonrisa, cada nueva palabra, era una confirmación silenciosa de que estaban en el camino correcto, construyendo un futuro juntos, pieza por pieza, con paciencia, resiliencia y amor incondicional. El lazo inquebrantable que se formaba era la verdadera victoria, un triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, independientemente del resultado final de la batalla legal. Finalmente, el teléfono sonó con la llamada esperada, o quizás temida. El abogado de Arturo, Javier, con la voz tensa y desprovista de su habitual calma profesional, le pidió que acudiera a su oficina de inmediato. El juez había proferido su veredicto. Arturo sintió que el corazón se le disparaba en el pecho, una mezcla vertiginosa de esperanza ferviente y un pavor helado que le recorrió la espalda. Miró a la niña, que estaba absorta en su juego en la alfombra de la sala, ajena al torbellino de emociones que lo consumían. Se arrodilló a su lado, acariciando su cabello suave con una mano temblorosa. «Necesito salir por un ratito», dijo suavemente, esforzándose por mantener la voz firme. «El señor García se quedará contigo. Vuelvo pronto». Ella levantó la mirada, sus ojos grandes y oscuros fijos en él, un leve pliegue de preocupación asomando en su pequeña frente, pero asintió con una confianza que le partió el alma. El trayecto hacia la oficina del abogado se sintió interminable. Cada semáforo, cada curva, cada transeúnte en la calle parecía prolongar su agonía. Su mente repasaba cada instante de la audiencia, cada argumento presentado, cada expresión en el rostro impasible del juez. ¿Cuál sería su decisión? ¿Sería considerado apto a pesar de todos los obstáculos y el escepticismo? ¿O la niña sería arrancada de su lado, colocada en otro hogar temporal, sometida a más incertidumbre, a otra dolorosa separación que podría reabrir sus heridas más profundas? Llegó al edificio, el ambiente formal y silencioso de la oficina solo intensificando la tensión que sentía. Javier lo esperaba en la sala de reuniones, con una pila de documentos sobre la pulida mesa de madera. La expresión en el rostro del abogado era difícil de descifrar, una mezcla de alivio contenido y la seriedad que requería la ocasión. Arturo se sentó, la garganta seca, el cuerpo rígido por la anticipación. «¿Y bien?», logró preguntar, la voz apenas un susurro ronco. Javier respiró hondo. El sonido pareció amplificarse en el silencio de la sala. «Arturo, la decisión ha sido emitida». Hizo una pausa y para Arturo el mundo pareció detenerse por completo. «El juez ha concedido la guarda temporal a tu favor». Arturo parpadeó procesando lentamente las palabras. Guarda temporal. No era la adopción definitiva, no, pero era el paso crucial, la validación oficial,
el permiso para que la niña permaneciera bajo su cuidado y protección, mientras el largo y complejo proceso de adopción continuaba su curso. Era una victoria inmensa e inesperada, un respiro de alivio que escapó de sus labios, un sonido que parecía liberar el peso de semanas de ansiedad, de noches en vela, de batallas internas y externas. Javier continuó, explicando los detalles específicos de la decisión judicial. El juez había ponderado cuidadosamente todos los elementos presentados, el fuerte y evidente vínculo que se había establecido entre Arturo y la niña, el ambiente seguro, estable y enriquecedor que él había proporcionado en la mansión, el apoyo profesional proactivo que había buscado para la curación del trauma de la niña. La doctora Sofía Vargas fue mencionada explícitamente. Y, crucialmente, el testimonio emocionado y sincero de Arturo durante la audiencia, que había revelado la profundidad de su afecto y la autenticidad de sus intenciones, aunque la decisión era por naturaleza temporal y estaría sujeta a revisiones periódicas y a un seguimiento riguroso por parte de las autoridades de asistencia social, era un reconocimiento oficial de que Arturo era en aquel momento el guardián más adecuado para la niña, el que mejor podía asegurar su bienestar emocional y físico. Por supuesto, había condiciones adjuntas a la guarda temporal. Un seguimiento continuo y cercano por parte de la trabajadora social, la señora Elena, y la terapeuta, la doctora Sofía, la presentación de informes regulares al tribunal detallando el progreso y el bienestar de la niña, y la obligación estricta de mantenerla segura y protegida de la atención excesiva e invasiva de los medios de comunicación. Pero estas eran condiciones que Arturo aceptaría de buen grado, sin la menor objeción. Eran el precio de la oportunidad de seguir cuidándola, de seguir construyendo un futuro juntos. Arturo sintió una ola de emoción abrumadora que lo recorrió de pies a cabeza. Alivio profundo, gratitud inmensa, una alegría que le hizo sentir ligero, pero por encima de todo, una sensación de responsabilidad aún mayor, más sólida, más real que nunca. Aquella decisión no era el punto final de la travesía, sino el comienzo de una nueva fase, con sus propios desafíos y complejidades. La batalla por la adopción definitiva aún estaba por venir, y el camino de curación de la niña sería, sin duda, un proceso continuo, lleno de altos y bajos. Dejó la oficina de Javier, el mundo exterior pareciendo súbitamente más brillante, más lleno de color. La lluvia de la noche del encuentro había cesado, y un sol tenue intentaba abrirse paso entre las nubes dispersas. Regresó a la mansión con una energía renovada, con una ligereza en el paso que hacía tiempo no sentía. Al cruzar el umbral, la niña corrió a su encuentro, sus ojos grandes y expectantes buscando una respuesta en su rostro. Arturo se agachó hasta su altura y la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo pequeño y familiar contra el suyo, el olor a limpio de su cabello. «Lo logramos», susurró en su oído, aunque sabía que ella no podía comprender completamente el significado legal de aquellas palabras. «Te quedas aquí, con nosotros». Ella lo abrazó de vuelta, enterrando el rostro en su hombro, un gesto de confianza y alivio infantil. En aquel abrazo mutuo, Arturo sintió la confirmación silenciosa de que la decisión del juez solo había formalizado lo que ellos ya sabían en lo más profundo de sus corazones, que pertenecían el uno al otro, que habían encontrado un hogar en la presencia del otro. En los días que siguieron, la atmósfera en la mansión experimentó una transformación palpable. La tensión acumulada durante semanas disminuyó drásticamente, reemplazada por una sensación de esperanza renovada y un alivio profundo que se sentía en cada rincón de la casa. La niña pareció florecer en aquel nuevo clima de seguridad y certeza, dentro de lo posible. Se volvió visiblemente más relajada, más dispuesta a explorar, a interactuar, a participar en juegos con una libertad que antes le era ajena. Los terrores nocturnos disminuyeron en frecuencia e intensidad, como si la amenaza de la separación se hubiera llevado consigo una parte de las sombras que la acechaban. Comenzó a hablar más, a hacer preguntas sencillas sobre el mundo que la rodeaba, a expresar sus deseos y sentimientos con una claridad creciente. La voz que antes era un susurro tímido y temeroso,
comenzaba a ganar fuerza, a reclamar su espacio en el mundo. Arturo, por su parte, sintió que un peso insoportable aquel momento, aquel simple y poderoso papá, selló el vínculo de una manera que ninguna decisión judicial o documento legal podría igualar. Era el amanecer de un nuevo hogar, no definido por las paredes de una mansión lujosa o por un apellido compartido, aún, sino por el amor incondicional, la confianza mutua y la promesa silenciosa de un futuro construido juntos. La batalla legal había sido ganada. Sí, al menos la primera crucial. Pero la verdadera victoria era aquella palabra, aquel abrazo, la certeza de que, contra todo pronóstico, habían encontrado un hogar el uno en el otro. El camino hacia la adopción definitiva y la curación completa continuaría, con sus desafíos, pero ahora lo enfrentarían juntos, como una familia inesperada, forjada en la tormenta y fortalecida por el amor.